Televisión Universitaria Digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa semanal de Medicina TV a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al interior y exterior del país a través de las ondas de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Antes de entrar en tema y antes de presentar a nuestras distinguidas profesionales el día de hoy, estamos atendiendo una solicitud de una junta vecinal del barrio San Francisco, cuyo presidente está en nuestros estudios y nos ha solicitado muy respetuosamente poder dar una invitación a la opinión pública de una actividad que tienen. Adelante, con quien tenemos el gusto y representa al barrio San Francisco. Doctor, primeramente, muy buenos días a su persona, buenos días también a todos los televidentes y agradecerle por este espacio que nos está otorgando al barrio San Francisco. Entre una de nuestras actividades que nosotros realizamos en el barrio San Francisco, este viernes tenemos una feria multiactiva programática en salud, donde nuestro centro de salud dará diferentes programas conjuntamente con el gobierno municipal y sedes. Uno es el programa de Chagas, donde se sacarán las muestras y se entregarán en el momento. También tenemos de Papa Nicolau, va a estar también el odontomóvil, el programa de tuberculosis, ginecología, se va a dar información sobre el bono Juan Astudillo de Padilla, va a haber laboratorios, también se va a dar explicación sobre la nutrición y lo más importante también es la carnetización, sí, salud que tiene el gobierno municipal, tanto como el gobierno departamental. Queremos invitar a todas las juntas vecinales del barrio San Francisco, barrio La Recoleta, Charcas La Recoleta, Socavón, Alto Guairapata, Bajo Guairapata, y Final Serrano, que comprende todos estos barrios, el Centro de Salud de San Francisco. Muy bien, felicidades por las actividades que vienen cumpliendo. Es importante la presencia, en consecuencia la invitación a la opinión pública para que el día viernes 15 estén presentes de 9 a 12 y además esto tendría bien que se haga también en horarios fuera de su oficina, los días sábados y domingos, ¿no es cierto? Sí, nosotros queríamos que sea sábado o domingo, pero como las unidades del gobierno municipal, tanto la gobernación, todo el automóvil, todo lo que tienen que sacar, pueden sacar solamente en este horario y estos días. La verdad, nosotros también queríamos que hubiera sido sábado y domingo, pero yo creo que ya está hecho, yo creo que ahora hay que apoyar esta situación. Perfecto, que le vaya bien en esta actividad. No, le agradezco infinitamente y nuevamente invitarles a todos los que quieran tener la atención de estos programas que pueden pasar al barrio San Francisco, que ahí gustosamente les vamos a tener con todos los profesionales. Perfecto. Muchísimas gracias. Gusto de saludarlo, pues. Gracias. Siempre bienvenido acá a Televisión Universitaria. Amables televidentes, una vez recibida esta cordial visita de la Junta Vecinal San Francisco y el Centro de Salud, que invitan a esta actividad, vamos a iniciar nuestro programa correspondiente al día de hoy. Para el efecto tenemos la grata presencia de la doctora Blanca Herrera. Ella está viniendo en representación de la Sociedad de Reumatología y también ella es docente de la Facultad de Medicina. Doctora, bienvenida a Televisión Universitaria. Gracias, Nelson. Agradezco a la Facultad de Medicina, a los organizadores, el señor Darío Canseco, el señor Nelson Sarabia, por esta oportunidad que nos dan precisamente para poder proyectarnos hacia los pacientes reumáticos. Nuestra preocupación siempre es su salud y para nosotros esta es una brillante oportunidad. Perfecto, nos alegra tener a tan prestigiosas profesionales, lo mismo la doctora Marilyn Parra, ella es docente universitaria y también reumatóloga, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad, un grato placer el poder compartir estas horas, estos minutos con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y como de costumbre, vamos a habilitar el WhatsApp 734-46987
para las consultas pertinentes y de rigor que semanalmente nos hacen a este programa. Recomendando a nuestros amables televidentes, no vamos a atender llamadas telefónicas, simplemente mensajes escritos a través del WhatsApp al 734-4697. Vamos a entrar en materia, doctora Blanca Herrera, en torno primero a lo que significa la Sociedad de Reumatología. ¿Cuántos miembros tiene esta sociedad en el departamento de Chuquisaca? Bueno, la Sociedad Chuquisaqueña de Reumatología actualmente tiene 8 miembros, somos 8 reumatólogos, entre ellos tenemos una reumatóloga infantil. Es una sociedad relativamente nueva, prácticamente estamos en 5 años de creación y desde el año pasado tenemos la fortuna de tener la Sociedad Boliviana de Reumatología radicando aquí en Sucre. Tengo el placer, el honor de estar en la presidencia de la Sociedad Boliviana y como Sociedad Boliviana estamos tratando de volcarnos hacia los pacientes, haciendo actividad científica y tratando de hacer algo en el país, ¿no? Entonces, como podrá ver ahorita estamos nosotros con la representación de 2 sociedades, la chuquisaqueña que es bastante nueva y la boliviana que afortunadamente nos ha tocado representar en Chuquisaca. Qué bueno. Esto amerita también beneficiarse de algunos eventos científicos en el campo específico de reumatología, doctora. Bueno, obvio que nosotros tenemos que organizar los eventos científicos para beneficiar a todos los colegas, no solo reumatólogos, sino también de todas las especialidades, y también otros profesionales en salud como bioquímicos, enfermeros, fisioterapeutas y todos aquellos que están relacionados con la reumatología. Entonces, nosotros somos los organizadores en este caso, porque el que se hace cargo de la Sociedad Boliviana, más que tener beneficios, tiene el honor de poder organizar estos eventos y tratar de hacer lo mejor posible para que pueda elevarse la calidad de la ciencia, ¿no?, en reumatología. Muy bien, entramos en materia y las preguntas de rigor ante una especialidad tan poco conocida, pero que es muy importante. ¿Qué son las enfermedades reumáticas y cuáles son estas, por favor? Bueno, las enfermedades reumáticas son un gran número de enfermedades, en realidad hay más de 200 patologías diferentes, que todos llamamos con un solo nombre que se llama reumatismo. Afectan las articulaciones principalmente, pero también pueden afectar a las estructuras periarticulares y también a órganos diferentes a las articulaciones. Las famosas manifestaciones extraarticulares pueden afectar desde el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón, la piel, etc., ¿no? Entonces, una enfermedad reumática en realidad es una enfermedad compleja, ¿no?, y que aunque la principal manifestación sea el dolor en la articulación, la inflamación o la rigidez o la impotencia de las articulaciones para hacer alguna función, también puede afectar a otros órganos del cuerpo. Muy bien, complementando esto, doctora Marilyn Parra, ¿podemos decir algo más sobre las enfermedades reumáticas, por favor? Sí, como bien decía la doctora Blanca Herrera, se ha tomado en la población en general pensando que las enfermedades reumáticas solo afectan lo que es la parte articular, pero habría que tomar en cuenta que también hay enfermedades reumáticas que tienen un inicio extraarticular o manifestación extraarticular y que posteriormente pueden desarrollar la afectación articular. Es por eso que nosotros hacemos anualmente una campaña para poder informar a la población los aspectos que tienen que tomar, no solamente del dolor articular, sino también otro tipo de afectaciones, ya sea ocular o respiratoria, que pueden ser como consecuencias o secundarias a una enfermedad reumática. Muy bien, nos acaban ya de llegar preguntas, doctora Blanca Herrera. Consultan si como sociedad de reumatología ustedes tienen campañas periódicas. Soy un paciente que tiene permanentes problemas de reumatología en el campo reumatológico y me interesaría saber qué tipo de actividad social cumplen como sociedad profesional. Sí, nosotros estamos bastante sensibilizados con los pacientes
hemos ayudado a formar la Asociación de Reumáticos aquí en Chuquisaca. Con ellos tenemos actividades. Ahora vamos a tener una conferencia sobre nutrición, ¿no? Y también tenemos la campaña que decía Marilyn. Es una campaña que se llama Roma Quién Eres, la hacemos cada año y es una campaña informativa que hacemos en un espacio abierto, generalmente en el mes de octubre. Aparte de eso, la sociedad se vuelca también a los pacientes de provincia. Este fin de mes, el 30 de junio y el 1 de julio, vamos a estar en Tupiza y ahí vamos a hacer la atención gratuita de los pacientes. Entonces se hace una especie de coordinación con las autoridades de algún hospital, la alcaldía, y también nos ayuda mucho el Rotary Club, que a través de sus miembros, ¿no?, prácticamente facilitan todo y nos acogen en el lugar y nosotros atendemos a los pacientes que se han anotado. Entonces, este fin de mes, por ejemplo, vamos a hacer esa campaña de atención gratuita. También tenemos proyectado ir a otros lugares, todo depende de la coordinación. A fin de año probablemente podamos ir a Monteagudo, no lo sabemos todavía, estamos en plena coordinación. Entonces, aparte de eso, siempre estamos apoyando a los pacientes cuando ellos nos lo requieran en cuestión de conferencias, capacitación, etc. ¿Dónde hay mayor incidencia de este mal, doctora Parra? En cuanto a la incidencia, en Bolivia no tenemos muchos estudios de lo que es prevalencia e incidencia de enfermedades reumáticas, pero sí los lugares o los climas fríos están, sobre todo tienen mucho índice de lo que es la osteoartritis primaria o espondiloartrosis, y en el oriente tenemos cuadros como el lupus eritematoso sistémico, que también podría ser más prevalente en el área por el clima. Muy bien. Me comentan de que hay un video para poder mostrarlo, doctora. Sí, efectivamente hemos preparado una cosa sencilla como para que el paciente entienda. Es sobre una enfermedad muy frecuente que es la artrosis, osteoartritis, ¿no? Una enfermedad que afecta generalmente a personas no precisamente de edad, pero generalmente suelen ser alrededor de los 50 años, ¿no? La enfermedad puede comenzar en realidad desde los 30, ya se ha visto. Entonces, vamos a tratar de hacer una explicación breve, sencilla, para que las personas entiendan. Perfecto, vamos entonces. Muy bien, vamos a hablar entonces de la artrosis, se llama también osteoartritis. Es una enfermedad muy común que degenera, afecta al cartílago de las articulaciones, también al hueso que está por debajo del cartílago, se llama hueso subcondral, y también a los tejidos circundantes, cuando son los tendones, los músculos, las bursas y todos los tejidos que están alrededor de una articulación. Dentro de lo que podemos hablar a quienes afecta esta enfermedad, es muy común, comúnmente en articulaciones de los dedos, de la columna, articulaciones que soportan peso, sobre todo la cadera y la rodilla. Por eso es muy importante la recomendación de la disminución de peso en pacientes que padecen de lo que es una artrosis en cadera o en rodilla, pero también, sin embargo, puede afectar a casi todas las articulaciones. Como les decía, en realidad comienza a los 30 años, porque eso es lo que han demostrado los estudios, pero generalmente las personas no se dan cuenta que han comenzado con la enfermedad. Se va manifestando muy poco a poco, en forma progresiva, a medida que avanza la edad, de tal manera que alrededor de los 50 años ya empieza a tener sintomatología importante. Afecta casi al 60% de los varones y al 70% de las mujeres a los 65 años. Eso quiere decir que si nosotros tomamos un corte que es a los 65 años, vamos a encontrar 6 de cada 10 varones que tengan la enfermedad y 7 de cada 10 mujeres que tengan la enfermedad. Perdón, ¿y por qué mayor incidencia en las mujeres? Eso le va a contestar aquí la doctora. Aquí tenemos los factores de riesgo precisamente que explican un poquito por qué las mujeres se enferman. Precisamente respondiendo a la pregunta, en cuanto a los factores de riesgo, tienen una importancia vital, sobre todo en mujeres, lo que es la parte de la menopausia, lo que va a predisponer también a mayor pérdida de densidad mineral ósea, lo como comúnmente se conoce como osteopenia o osteoporosis. También tenemos la obesidad, que como se ha visto hay mayor índice de obesidad también femenina, y el síndrome metabólico, que eso es generalizado.
hacer poca actividad física deportiva y a tener mucha actividad laboral de acuerdo a lo que es la actividad, ¿no? Depende del tipo de actividad que uno realice. También dentro de los factores de riesgo está tener ya sí, una enfermedad sistémica y otros factores de riesgo locales, como por ejemplo accidentes o traumatismos que podrían dar lugar a una osteoartritis secundaria. Como usted puede ver, ya podemos decir que las mujeres corren más riesgo, puesto que el índice de obesidad es mayor en la mujer, el síndrome metabólico, hasta la diabetes, hay muchos factores. Ahí estamos viendo una imagen de una artroscopía, que es una prueba en la que se introduce dentro de una articulación una especie de tubo donde se puede ver lo que ocurre, ¿no? Nos permite ver lo que ocurre dentro de la articulación. Entonces estamos viendo ahí el cartílago, que normalmente debería ser muy blanco, brillante, muy liso. Y entonces nosotros ese cartílago lo estamos viendo quebradizo, ha cambiado de color, vemos regiones en las que ha perdido parte. Entonces eso es lo que ocurre en una artrosis. Se degenera el cartílago, se envejece, se vuelve frágil, pierde trozos y obviamente se adelgaza. Y eso hace que la articulación poco a poco se pierda y se vuelva rígida y obviamente duele mucho. Bueno, dentro de lo que son las características clínicas, o sea, lo que el paciente va a sentir cuando padezca este cuadro, es sobre todo un dolor articular que va a ir de intensidad variable. Algunos pueden ser más intensos y otros menos intensos. También va a tener rigidez articular, limitación de lo que es la función al movilizarse, sobre todo en articulaciones grandes. Vamos a tener crepitación, el paciente va a escuchar que suenan, que es lo que comúnmente le dicen suenan los huesos. Va a haber un aumento de volumen óseo, obviamente patológico, un engrosamiento asimétrico generalmente. Puede haber derrames articulares ocasionales, eso quiere decir que el paciente puede referir que tiene hinchazón en alguna rodilla e inclusive puede haber calor local, y el calor local se va a manifestar como una inflamación que generalmente no tiene repercusión sistémica, el paciente no es que se siente decaído, etcétera, o fiebre, pero tiene una inflamación o un dolor a nivel de una articulación localizada. Bueno, en esa figura nosotros podemos ver la localización de la artrosis o osteoartritis, ¿no? Es muy típica en las últimas articulaciones de los dedos, las interfalángicas distales. Ustedes pueden ver que ha aumentado de volumen, aparece como bultitos laterales en los dedos. También puede afectar a las siguientes articulaciones, las interfalángicas medias, ¿no? O llamadas interfalángicas proximales. La característica de la artrosis precisamente es eso, ¿no? Se inflama, engrosa la articulación, le pone algo de limitación y se va. Ahora, todo depende también del tipo de artrosis. Estas cosas ya son más de especialidad, pero podríamos decir que algunas artrosis son más agresivas y otras suelen ser menos agresivas. Entonces podemos ver ahí cómo unas manos artrósicas están mostrando ese aumento de volumen en las articulaciones, porque allá hay un compromiso de bastante tiempo, es un compromiso crónico. Esta es otra imagen donde vemos un paciente con artrosis de rodilla. Como verán, una asimetría importante de una rodilla a diferencia de la otra. Se puede decir que también puede ser que haya derrame en esa articulación y el paciente va deformando lo que es la posición de las rodillas, como ven, se van arqueando. Bueno, hablando ya de lo que podemos ver en una radiografía, es un estudio que se pide en las artrosis, ¿no? No es el estudio que pueda detectar precozmente la enfermedad, eso lo hace una ecografía, por ejemplo, pero la radiografía es un estudio que se hace comúnmente. ¿Y qué es lo que podemos encontrar cuando empieza la enfermedad? Primero, que hay un pinzamiento del espacio articular y uno, ¿cómo puede entender eso? Es el espacio que existe entre los dos huesos, que debería ser muy fácil de ver, muy simétrico, y ahí en la radiografía que estamos mostrando encontramos que prácticamente el espacio de las articulaciones ha desaparecido, ¿no? La esclerosis, son esas imágenes blanquecinas que hay que no deberían existir. Los osteofitos se refiere a que lo que llaman muchos en la columna los famosos picos del oro, pero
que son excrescencias del hueso que crece, intentando reponer la articulación. El hueso crece y deja pues picos, ganchos alrededor de la articulación. Las geodas son verdaderos quistes, espacios vacíos que pueden existir en el hueso, y finalmente la articulación suele ceder, como estamos viendo, pues muchas veces se va hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás. A eso se llaman luxaciones articulares. Entonces eso también se ve cuando ya la enfermedad es avanzada. Entonces estamos viendo unas radiografías de rodillas donde se puede ver una enfermedad avanzada, donde el paciente ha perdido prácticamente todo el espacio articular, se le han engrosado las rodillas por los osteofitos y tiene también algunas geodas. Y obviamente es la radiografía prácticamente del paciente anterior que explicó la doctora Marilyn, donde se puede ver que hay ese famoso genu varu donde las rodillas se arquean, ¿no? Como si el paciente hubiera montado mucho a caballo. Esta es una radiografía, es una panorámica de pelvis, o sea, la cadera, donde nosotros vemos en lo que es la cadera del lado izquierdo, un pinzamiento severo a nivel de la articulación coxofemoral. Como verán, hay esclerosis, ese aumento blanquecino, prácticamente la cabeza del fémur no se la puede distinguir. Obviamente este paciente tiene una evolución crónica y seguramente un dolor importante a nivel de lo que es la cadera. Bueno, ¿qué se puede hacer con estos pacientes? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Nuestro objetivo va a actuar sobre todos estos aspectos. Por un lado, queremos aliviar el dolor, el malestar del paciente. Por otro lado, queremos que la incapacidad que tenga por esta articulación afectada sea mínima. Y obviamente retardar la progresión de la enfermedad, intentar de que esta no, aunque es una enfermedad de progresión lenta, al final, si no se interviene médicamente, si el paciente no acude, no hace su tratamiento, va a ir a la progresión y a la pérdida de la articulación. Entonces, nosotros abordamos el tratamiento con estos tres objetivos a fin de mejorar la calidad de vida del paciente, a fin de que no deje sus actividades laborales, a fin de que tenga una vida respetable. Bueno, el tratamiento consiste en lo que son recomendaciones higiénico-dietéticas, que la dieta tiene también mucho que ver con lo que son los hábitos, recomendar terapia física, dentro de esas está la fisioterapia y también los ejercicios pasivos sin peso. Tenemos ya el tratamiento farmacológico, que son con distintos tipos de drogas, generalmente analgésicos, antiinflamatorios. Tenemos también el tratamiento con esteroides articulares, que son lo que llaman comúnmente las infiltraciones, con el objetivo de sobre todo mejorar lo que es el dolor o de hacer un vaciamiento del derrame o del líquido que tiene la articulación que provoca dolor. Y en última circunstancia, ya cuando el dolor es intolerable y cuando la artrosis ya es demasiado severa, como la radiografía que acabamos de ver de la cadera, ya se podría recomendar lo que es el tratamiento quirúrgico, ya sea de reemplazo protésico o de artroscopía. ¿Cómo podemos prevenir? Como ustedes ven, el panorama se torna un poco sombrío, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que la enfermedad progrese y también para prevenir un día la enfermedad. Por ejemplo, se puede luchar contra la obesidad. Como decía la doctora Marilyn, es muy importante cambiar nuestros hábitos de alimentación y también hacer actividad física, ¿no? Como dice más abajo. Todo esto sirve para luchar contra la obesidad. La obesidad ha demostrado no solamente afectar a las articulaciones que soportan el peso, también ha demostrado aumentar la enfermedad en general, y es porque casi va en conjunto con lo que llamamos el síndrome metabólico, que es un cuadro que está de moda, en el que se le sube el colesterol, en el que hay resistencia a la insulina, en la que hay tendencia a la diabetes o ya hay diabetes. Se ha demostrado que estas personas forman unas sustancias que inflaman las articulaciones, puede ser incluso de mano. Entonces debemos luchar contra estos malos efectos del cuadro metabólico.
También hay que evitar algunas actividades traumáticas. A veces nosotros hacemos actividades que sobrepasan nuestros límites, como llevar demasiados pesos, como hacer algunas actividades demasiado riesgosas para las articulaciones. Muchos deportes son bastante traumáticos y pueden causar al final una artrosis en una rodilla, una cadera, eso se ve. Entonces, cuando uno encuentra que ya existe una afectación en la articulación, debe disminuir la agresividad del ejercicio o la agresividad de la actividad que está haciendo, ¿no? Hacer ejercicios regularmente, caminar, pues se puede, dependiendo de la edad, a veces se puede trotar, otras veces solamente caminar o hacer un poco de bicicleta estática o hacer ejercicios en casa, isométricos, hay de todo tipo de ejercicios, pilates, yoga, depende de la persona, puede sentarle muy bien uno u otro. Y sobre todo lo último, ¿no? Acudir al doctor con los primeros síntomas, no esperar que las articulaciones estén deformadas, ni que haya demasiado dolor, que ya no se pueda hacer nada. Hay que acudir al doctor en los primeros síntomas para que con el tratamiento podamos evitar la progresión de la enfermedad y podamos mejorar, ¿no?, el futuro del paciente. Bueno, y para finalizar, una pequeña foto donde vemos que en artrosis el ejercicio retarda lo que es la degeneración del cartílago, ¿no? Y por eso se recomienda bastante ejercicio, como verán la foto de una persona mayor que tiene una buena elongación, porque seguramente hace bastantes ejercicios. Gracias. Muy bien. Antes de ir a las consultas que ya están llegando por vía WhatsApp, quiero hacer algunas puntualizaciones distinguidas, doctoras, de los temas que hemos tocado, particularmente la artrosis, la artritis, porque surgen de estas algunas otras que seguramente ustedes nos van a aclarar la figura con relación a los síntomas, al diagnóstico, al tratamiento, o si estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es el lumbago? El lumbago es un dolor en la región lumbar, ¿no?, que se presenta súbitamente después de una actividad física. Es ese típico quedarse agachado de pronto por el dolor porque no ha hecho, digamos, un esfuerzo inclinando el tronco y de pronto ya no puede levantarse. Entonces, eso es lo que se llama típicamente lumbago. En otros lugares llaman lumbago a las lumbalgias, pero la palabra lumbago salió precisamente de esa crisis de lumbalgia que se presenta de pronto una persona, qué sé yo, está haciendo una maleta, está trabajando agachado y quiere levantarse y no puede, queda estático y hay que llevarlo a su cama doblado. Ese es el típico lumbago. Doctora Marilyn, ¿la ciática? Bueno, la ciática ya se refiere al término de lumbociatalgia, cuando hay afectación del nervio ciático, que también tiene la misma localización a nivel lumbar, pero la diferencia es que esta viene irradiado, que se irradia generalmente a todo el miembro inferior del lado del dolor, que va hasta la pierna y que aumenta al realizar tipo de ejercicios. O sea, el lumbago se refiere solamente al dolor localizado y la lumbociatalgia es cuando afecta al nervio ciático. ¿Y cuando hablamos de gota, doctora Blanca? No, la gota es una otra enfermedad reumática. Otro día seguramente podríamos hablar. Es una enfermedad provocada por cristales de ácido úrico, urato monosódico, que se precipitan en las articulaciones. Es una enfermedad totalmente diferente, suele afectar predominantemente a los varones, tiene una predisposición genética importante, suele transmitirse de padres a hijos. Entre los varones se presentan los síntomas y no tiene nada que ver con la artrosis ni nada. Es una enfermedad diferente. Perfecto. ¿La bursitis? La bursitis es un cuadro que puede estar dada en muchas enfermedades, o sea, no es exclusivo de una enfermedad tampoco reumática, pero sí una artrosis, hablando del tema, sí va a predisponer a lo que es un cuadro de bursitis, que es una inflamación a nivel de lo que se llama bursa, donde se insertan la parte de tendinosa, y que también se puede producir por esguinces o alguna lesión también deportiva, no solamente en cuadros de artrosis. Obviamente la artrosis es una predisponente a esto. ¿Osteoporosis?
Bueno, la osteoporosis es una enfermedad también diferente. Se trata de la pérdida del calcio a nivel de la masa ósea. Es una enfermedad que afecta también más a mujeres que varones. Tiene muchos factores que pueden llevar a la osteoporosis, desde la menopausia, consumo de tabaco, consumo de café, algunas enfermedades sistémicas como la diabetes. Bueno, es una enfermedad totalmente diferente. No es una enfermedad articular, es una enfermedad ósea. Suele afectar tanto al hueso poroso como en la columna, hueso cortical como en las caderas. Entonces es una enfermedad muy diferente. No es una enfermedad articular, es una enfermedad ósea. Se presenta también en conjunto con otras enfermedades. Perfecto. Hay algo que está en un término común, las consultas y la preocupación de la población, del amable televidente, es con relación a la fibromialgia. Sí, la fibromialgia es una enfermedad más que todo donde juega un papel, una alteración de la sensibilidad a nivel de lo que es el sistema nervioso. O sea, pacientes que son muy susceptibles o tienen un umbral, digamos, al dolor diferente al resto de la población, al resto de la gente, ¿no? La fibromialgia es un diagnóstico que está dentro de lo que es las enfermedades que llevamos nosotros los reumatólogos, que se hace generalmente por descarte. O sea, se refiere a que nosotros tenemos que descartar patología evidente, ya sea articular, muscular u otro tipo de enfermedades sistémicas para poder llegar a un cuadro de fibromialgia. La fibromialgia puede ser también asociada o estar junto a una enfermedad, ya sea artrosis o otro tipo de enfermedades o artritis, pero también puede venir independientemente, o sea, no tener ninguna asociación. Y el diagnóstico, como les digo, generalmente se hace clínico y por descarte cuando el paciente empieza con mucho dolor, sobre todo a nivel de lo que es la musculatura. En el examen físico nosotros estudiamos una serie de puntos que son una puntuación clínica que usamos para hacer el diagnóstico, presionando estos puntos que nosotros llamamos puntos fibromiálgicos, dándonos un puntaje para que nosotros podamos decir que el paciente tiene fibromialgia. El manejo obviamente es bloqueando lo que es más que todo el área neural y tenemos muchas drogas al respecto. Sí, la fibromialgia da mucho dolor, sobre todo a nivel muscular. Soy una persona de 50 años y tengo problemas hace 5 años de artritis. Doctora, ¿esto perjudicará también en el futuro a mis hijos? Bueno, eso es una pregunta muy común. De hecho, seguro que se está refiriendo a una artritis reumatoide, me imagino, por eso dice artritis, ¿no? Casi la gente llama artritis a las artritis reumatoides. Todas estas enfermedades autoinmunes, que son otro tipo de enfermedades, la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren o reumatismo del ojo seco, y hay muchas otras artritis, no son precisamente hereditarias, pero hay una predisposición genética que hace un terreno factible, es decir, tenemos el terreno para poder hacer las enfermedades, pero no son hereditarias en forma directa. Para que se produzcan estas enfermedades es importante muchos factores. Hay factores múltiples, comenzando de infecciones muy agudas o demasiado o crónicas, factores ambientales como por ejemplo el tabaco, también tenemos estrés excesivo, entonces hay enfermedades metabólicas que también ayudan, intolerancias alimenticias, hay montones de factores para estas enfermedades, entonces no podríamos decir que va a transmitir a sus hijos. Es el terreno el que se transmite, pero no la enfermedad. Muy bien. Soy una paciente que en Cochabamba se hace tratar problema de fibromialgia. Me dan a entender de que esta enfermedad es incurable. ¿Puede ser cierto, doctora? Como les digo, en realidad la fibromialgia tiene mucho que ver con lo que es el estado no solamente físico, sino también psíquico, se podría decir. Está mucho si bien la fibromialgia se considera, que recientemente se ha considerado una enfermedad, antes no se la consideraba una enfermedad, como todas las enfermedades reumáticas,
no es que va a tener cura o remisión. O sea, la idea es dar un tratamiento para que mejore lo que es el dolor y los síntomas. La fibromialgia no es una enfermedad que va a tener siempre, eso va a depender mucho del trabajar lo que es la parte neuropsicológica, se podría decir, de la paciente, porque hay pacientes que incrementan lo que es la crisis de dolor o lo que ellos dicen crisis de fibromialgia por aspectos de su medio externo, o sea, mientras haya estrés, preocupación, o otro tipo de estrés que se ha sometido el paciente, va a aumentar lo que son la crisis. Y eso no solamente va a ser un paciente con fibromialgia, también puede ser un paciente normal. O sea que no se podría decir que no va a tener cura, porque tendríamos que trabajar mucho en el aspecto psicosocial de la paciente como para poder, en todo caso, revertir. Obviamente va a tener siempre una predisposición a tener este cuadro y va a tener exacerbaciones y va a tener también mejorías. Como casi todas las enfermedades reumáticas, la evolución a veces es ondulante, pero con medicación la idea es darle una mejor calidad de vida, ¿no? Doctora, me medicaron metotrexato, prednisona y calcio durante 90 días para el reumatismo. Me empeoró, provocó hinchazón, dolor generalizado. ¿Qué pasó, doctora? El metotrexato es un medicamento que se utiliza mucho en las artritis, es un inmunosupresor, no produce hinchazón de hecho, ¿no? Después me pusieron prednisona, me parece que es un antiinflamatorio, es un corticoide que tiene acción antiinflamatoria y yo en general lo que veo es que muchas veces en el curso de la evolución, ¿no?, nosotros vamos pautando la medicación, pero muchas veces esta medicación está en un bajo nivel, todavía no es suficiente. Entonces el reumatismo simplemente puede empeorar el dolor y hasta la inflamación, porque todavía no estamos logrando contener la inflamación. Por otro lado, el uso de corticoides, y hay que aclarar esto porque a veces la persona dice hinchazón y se refiere a que existe efectivamente una hinchazón en el rostro, muchas veces en el cuello, en el tórax, a lo que se llama síndrome de Cushing, que es una consecuencia de la utilización de altas dosis de corticoides. Probablemente, tal vez se está refiriendo a eso, no lo sé, pero mucha gente presenta, ¿no?, hinchazón de toda la cara, la famosa facies de luna llena. Entonces, si se está refiriendo a eso es por el corticoide, que probablemente necesitaba su corticoide a dosis altas, no lo sé, porque su médico tiene que ver la necesidad, pero es algo que suele revertir, es decir, disminuye a medida que se va disminuyendo el corticoide. Muy bien. Otro paciente pregunta sobre estas enfermedades que le afectan a esta persona desde hace 5 años, él tiene 60 años, y yo complemento con otra consulta. ¿Cuál es el origen o por qué dan las enfermedades reumáticas? ¿Y a quién le da esta enfermedad reumática, doctora? Bueno, el origen de las enfermedades reumáticas todavía es un origen, se podría decir, dentro de todo desconocido. Depende de la patología, vamos a tener predisponentes o algunos factores de riesgo. No podemos decir exclusivamente esto es lo que produce. Es más, hay un estudio que es el genoma lúpico, que se está estudiando aún si hay algún componente genético que pueda desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? Por ahora los tenemos un origen desconocido, pero también hay una carga genética o hereditaria en algún tipo también de enfermedades. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿A quién da esta enfermedad? Bueno, las enfermedades reumáticas, dependiendo del tipo de enfermedad, puede darse desde el niño hasta adulto, ¿sí? Los niños pueden arrancar con lo que se llama artritis reumatoidea juvenil, que es una variante o parecido a lo que nosotros en adultos la llamamos artritis reumatoidea, que esto se puede dar en niños, que se veía que era de 3 a 2 años, pero ahora estamos viendo pacientes clínicamente que arrancan inclusive desde los 5 meses con cuadros de inflamación poliarticular. Se puede dar, por ejemplo, el tipo de enfermedad, una espondilitis anquilosante, que sí es una enfermedad también que está dentro de las áreas de las enfermedades reumáticas, a jóvenes, especialmente de varones de 25 años a 30,
Y también tenemos una variante que es la artritis reumatoidea del geronte o la del adulto, que también puede arrancar en edades avanzadas, ¿no? O sea que no tenemos un límite de edad, porque tenemos prácticamente en todo el trayecto de la vida que uno puede tener o desarrollar cualquier tipo de enfermedades dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? Doctora, quisiera consultarle e incidir en el aspecto de metotrexato, que a la mayoría de los enfermos de reumatismo nos están inyectando. ¿Cuál es su opinión profesional? Bueno, el metotrexato, como les decía, es un inmunosupresor. Su indicación está en las enfermedades inflamatorias autoinmunes. No todas las enfermedades se tratan con metotrexato. Por ejemplo, las gotas, condrocarcinosis, artrosis, todo eso no debería recibir metotrexato. Metotrexato es una de las drogas que se utiliza precisamente en las enfermedades reumáticas autoinmunes, en las artritis. Junto con el metotrexato están muchas otras, ¿no? Tenemos otras como la azatioprina, la hidroxicloroquina, la leflunomida. Hay montones de drogas que se utilizan para este tipo de enfermedades. De hecho, está indicado, y es el tratamiento de primera línea, cuando el reumatismo es de tipo autoinmune e inflamatorio, ¿no? Entonces, si está bien dosificado y bien controlado, además se hace la prevención de la mielotoxicidad con el ácido fólico o el ácido folínico, entonces es una droga que puede traer mucho beneficio al paciente. Pero obviamente, al ser un inmunosupresor, es una droga que requiere de control regular, que el paciente no debe olvidarse del médico, no debe descuidarse de sus controles, no debe dejar de hacerse sus análisis, porque eso precisamente garantiza que el medicamento sea inocuo, que no le produzca efectos colaterales y que el médico pueda advertir rápidamente si es que existe alguna alteración por el metotrexato. Doctora, ¿por qué parece que le dan poca importancia en los hospitales públicos a los problemas reumatológicos? Una pregunta y complemento esto, doctora. ¿Qué especialidad médica debe atender concretamente las enfermedades reumáticas? Bueno, en realidad no es que yo creo que se refiere a que no le dan importancia, porque en los hospitales y en las obras privadas también hay bastantes drogas que nosotros usamos en reumatología que no son cubiertas por el Estado, uno por el alto costo, otros que no están en el INAME, que es el que utilizamos para recetar. La artrosis, por ejemplo, que se usa bastante, glucosamina y, por ejemplo, ácido hialurónico, colágeno. Estos no están en lo que es los VADEMEC, generalmente de los hospitales y de las obras sociales, porque no han entrado, digamos, de considerar una enfermedad crónica, que no han entrado a la lista, ¿no? Yo creo que en los hospitales sí se da una importancia en el sentido del manejo del paciente que viene con dolor, que el dolor se considera una emergencia médica. Lamentablemente nuestro sistema no cubre muchas de las drogas en el tratamiento, que nosotros como sociedad, como inclusive Sociedad Nacional, la doctora Blanca Herrera, fueron a una reunión con el gobierno a nivel de La Paz, tratando de luchar para incorporar más medicación a estos pacientes, o sea que se está haciendo algo para mejorar este tema a nivel de los hospitales y salud. Inclusive va a haber, yo creo, en los próximos años novedades en la inclusión en VADEMEC, unos de drogas biológicas, que es un gran avance que la verdad nos va a ayudar bastante a los reumatólogos para tratar y a los pacientes por su salud. La segunda pregunta. ¿Quiénes deben atender esto? Ya. Bueno, los pacientes que consultan, sobre todo por un dolor articular, siempre van a ir primero a lo que es un médico de choque, digamos, que es el médico general. Y está bien, porque es el médico general que tiene que decidir si el paciente va a ir al área de traumatología, porque es una lesión, ya sea deportiva o fractura o algún tipo de golpes. Pero ya si el médico general ve que es una patología de un dolor crónico, un dolor que cumple con algunos criterios de enfermedad reumática,
Los que tienen que atender o derivar es a reumatología. Hay un poco de confusión al respecto porque la mayoría de los pacientes son derivadas al área de traumatología. Los médicos que tienen que ver enfermedades y dolores crónicos somos los reumatólogos. ¿De qué modo actúa el tiempo sobre los huesos, músculos y articulaciones? ¿Se puede luchar contra esta evolución o es inevitable sentirse un poco más oxidado? No, desde luego que se puede luchar. Yo soy entusiasta en este tipo de cosas. Se ven personas mayores con una conservación increíble, que generalmente son gente que controla mucho su dieta y que hace actividad física regular, y son gente que se siente joven, activa y no tiene por qué sentirse oxidado. O sea, no todos tenemos que tener el mismo desenlace. Es cierto que las enfermedades reumáticas son multifactoriales y que, claro, muchas veces no podemos evitar el efecto de la enfermedad reumática, pero yo quiero decir a todos, siempre se puede mejorar. De hecho, se puede hacer mucho por la enfermedad reumática. Una cosa que es importante es el momento en el que llega el enfermo al doctor. Cuando el enfermo llega después de muchos años de enfermedad, pues es también más difícil poder mejorar al paciente. Cuando el enfermo llega muy rápido al especialista, al reumatólogo, el reumatólogo puede auxiliarlo en etapas más tempranas de su enfermedad y se puede hacer bastante. Se puede evitar el deterioro de la enfermedad, se puede mejorar la función, la calidad de vida. Entonces, no todos tenemos que llegar a ser tan oxidados. ¿En qué momento se debe consultar a un reumatólogo? ¿Es la duración del dolor el único factor que nos debe hacer ir al médico, doctora? Como le digo, hay diferentes tipos de clasificación de dolor. El dolor agudo obviamente va a ir primero al médico. Los dolores agudos generalmente están relacionadas más con el área de lo que es traumatología. La sospecha de una enfermedad articular ya viene dado cuando hay un dolor crónico, pero en los casos de dolores agudos se podría decir cuando hay un derrame articular, cuando hay una inflamación, un aumento de volumen de lo que son las articulaciones pequeñas, no solamente las grandes, pueden hacer sospechar de una enfermedad reumática. Por ejemplo, hay un cuadro ahora en el que estamos en invierno, cuando las palmas, los dedos de la mano se tornan de color azul, que nosotros lo llamamos un síndrome de Raynaud. Ese es un signo de una enfermedad como un síndrome antifosfolipídico englobada dentro de lo que son las enfermedades reumáticas, que también deberían llevar a consultar, aunque no haya dolor y cambio de coloración, que es una recomendación ahora en el frío, notar el cambio de coloración azul de los dedos, por ejemplo. Y ya sea dolor, incapacidad funcional, inflamación, decaimiento general y mal estado general asociado a este cuadro, deberían llevar a consultar al área de reumatología. Muy bien, vamos a dar paso a la última consulta. Soy una persona de 60 años. Doctora, ¿qué me aconseja? Estoy empezando a sentir dolores en las articulaciones. ¿Es momento de visitar a un reumatólogo? Bueno, la doctora Marilyn ya advirtió acerca de algunos síntomas que pueden llevar al paciente al reumatólogo. Siempre cualquier dolor espontáneo que no se haya producido después de un traumatismo, cuando el dolor se presenta en varias articulaciones, cuando se acompaña de inflamación, cuando nos despertamos doloridos en la mañana, con las articulaciones rígidas, cuando empieza de pronto sin haber hecho ninguna actividad que haya sobreesforzado la articulación, es momento de ir al reumatólogo. Yo siempre aconsejo que vengan en forma temprana. El mismo reumatólogo les va a decir si es importante o no lo que tienen, y también si es importante consultar, seguir consultando, hacer tratamiento, o a lo mejor no es necesario, o tal vez los va a derivar al especialista que va a atender mejor su cuadro clínico. Entonces, cuanto más pronto acuda una persona al especialista, es mucho mejor. Nosotros aquí en Bolivia todavía tenemos la posibilidad de acudir al especialista relativamente pronto. En otros lugares hay que esperar 6 meses, 1 año para que lo atienda el especialista. Y mientras tanto se pierde bastante tiempo en el médico general, en el médico familiar y así, o hasta en el naturista. Entonces, el consejo es, ante todas estas manifestaciones, acudir lo más pronto al reumatólogo, y el reumatólogo también le va a decir si puede controlarse con su médico familiar, con su médico general,
a lo mejor solo necesita una consulta al año, entonces hay que acudir lo más pronto a la especialidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del espacio asignado a este programa semanal, agradeciendo a la doctora Blanca Herrera por su presencia. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Pues Nelson, el señor Darío también. Para nosotros es un placer, siempre preocupados por el paciente reumático. Queremos llegar a él lo más pronto posible y ser lo más efectivos posibles. O sea que yo le agradezco por la oportunidad, ¿no?, de poder yo hablar con los pacientes a través de este medio televisivo. Muy bien. Lo propio, doctora Marilyn Paya, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir algo de experiencias que tenemos con la doctora Blanca y poder informar un poco más a la población al respecto de las enfermedades reumáticas con el fin sobre todo de prevenir. Va a ser importante, volvemos a encontrar en este mismo escenario de Canal Universitario para tocar, ya decía usted hace rato, el asunto, por ejemplo, de la gota, que debe ser un tema también amplio para poder abordar y que son patologías que preocupan a la amable teleaudiencia. Amables televidentes, muchas gracias por la atención dispensada. Vamos a reiterar esta invitación de la mesa directiva de la Junta Vecinal San Francisco. El Centro de Salud invitan a la población a la Feria Multiprogramática en Salud que se efectuará en el Centro de Salud Multifuncional de la Junta Vecinal del Barrio San Francisco el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Quedan todos cordialmente invitados a esta feria multiprogramática. Muchas gracias por la atención dispensada a este programa, con otro similar dentro de 7 días. Tengan todos ustedes muy buenos días y permiso.